Podcast Globalismo. La verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 2. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza y por qué necesitamos el nacionalismo? Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Está claro que la gente no entiende el sistema monetario y bancario, porque si lo entendiera, habría una revolución mañana. Henry Ford. El globalismo es el gran lobo disfrazado de cordero del siglo XXI. Por eso es que afirmamos que el nacionalismo es la única manera de protegernos de la depredación que siembra el globalismo alrededor del mundo. Globalismo no es lo mismo que globalización, pero incluye a esta. El globalismo es la tendencia ideológica de pensar que un mundo unificado es la vía hacia el futuro, y la globalización es el proceso social y económico, y es el pilar principal del globalismo. El globalismo, entonces, incluye a la globalización, y es un modo de pensar que no nos deja más alternativa que el nacionalismo, si es que queremos ver a nuestros países, en especial latinoamericanos, avanzar, y en esta serie de artículos vamos a ir comprendiendo por qué el globalismo es el gran responsable de la miseria y la crisis social que vemos ante nuestros ojos. La globalización se presenta como un proceso unificador, una nueva forma de hacer intercambios a escala mundial, que elimine fronteras y amplíe las posibilidades de desarrollo de cada país. Nada más alejado de la realidad. Nace de manera oficial al finalizar la Segunda Guerra Mundial, comenzando por la idea de que la única forma de prevenir un conflicto similar en el futuro era unificando Europa. Responsabilizaba entonces al nacionalismo de toda tentación de guerra y de enemistad entre estados, que había provocado la destrucción y la muerte. Para comenzar, esta base es falsa, ya que la Segunda Guerra Mundial en sí fue estratégica para la consolidación de la hegemonía de Estados Unidos y para los proyectos globalistas, lo cual desarrollaremos en capítulos posteriores. Dentro de este marco es que se fundan las Naciones Unidas en 1945, ya como un pilar de la globalización, y se firma el acuerdo de Bretton Woods, a través del cual se establece el dólar como moneda de referencia y se crea el FMI, Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. Para comprender el globalismo que saquea a nuestros pueblos, es fundamental buscar en las bases mismas del sistema económico internacional del cual dependemos, y tenemos derecho a entender y conocer pese a que el lenguaje económico está diseñado a propósito para que la gente no lo entienda. El dinero actual. El dólar es la divisa internacional de reserva más importante del mundo, y con la cual se establecen los precios de bienes como el petróleo, llamado de mercado global, de los cuales dependen todos los demás precios, ya que sin petróleo no se mueve absolutamente ninguna mercancía. De los movimientos del dólar dependen todas las monedas de Occidente, y basta con mirar una pantalla de casa de cambios para constatarlo. En septiembre de 2015, Vladimir Putin prohibió toda transacción con el dólar para importación o exportación de productos en Rusia. Independizarse del dólar
es lo más inteligente que cualquier gobierno nacionalista puede hacer. Y a continuación explicaremos el por qué. Mucha gente cree que el dólar está respaldado por grandes cantidades de oro en los bancos de Estados Unidos. Nada más alejado de la realidad. Y aquí es donde el grave problema del globalismo comienza, ya que el dinero actual, del cual dependemos, el dólar, no se crea según cuánto oro haya o cuántos bienes haya, sino que se imprime cada vez que el gobierno de Estados Unidos lo necesite y se endeude. Por este motivo es que los Estados Unidos mantienen endeudados a todos los países bajo el dominio del dólar. Y también las personas estamos endeudadas y, por esta impresión desmedida de dinero, generan inflación, que no es otra cosa que subida de los precios. ¿Cómo es esto posible? El dinero no es oro, el dinero es deuda. El conocimiento es riqueza. Terminamos aquí la primera parte del capítulo 2. Gracias por asistir.